día de hoy comenzamos una nueva unidad. Para aquellos que tienen el librito, ¿verdad? Estamos entrando en la unidad número 4 y es edificando familias fuertes. Aquí lo más probable, ¿verdad? Habemos abuelos, abuelas, madres con adultos, hijos adultos. Habemos abuelos con niños pequeños, jóvenes, pero también habemos padres que están, ¿verdad?, a la mira de tener hijos en un futuro, pero también hay otros que están criando en medio de este tiempo, ¿verdad? Así que les recomendamos, ¿verdad?, que sigan viniendo estas próximas semanas, lo cual es sumamente importante. El tema es edificando familias fuertes. Edificando familias fuertes. Si me lo pueden poner en la pantalla, el PowerPoint. Amén. Gracias. Edificando familias fuertes. Así que vamos a hacer, ahorita nos vamos a unir en grupos para contestar varias preguntas. Les invito, ¿verdad?, a los que están mirando por las redes sociales, no se conformen con mirar a través de la pantalla. Les invitamos, ¿verdad?, que lleguen también a las clases para así también ser edificados juntamente con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver si esta cosita me funciona. Se supone que lo hiciera de otra forma, pero amén. Gloria a Dios por la tecnología. Aleluya. Ok, ¿lo pueden leer desde allá? ¿Ustedes lo pueden leer? Qué bueno. Ok, a medida que los padres muestren gozo al pasar tiempo con Dios, es más probable que los niños sigan el mismo patrón. ¿Ok? Quise ponerle esto en siendo parte de esta clase porque al edificar una familia es como cuando usted, una casa constructora está edificando un edificio, ¿verdad? De la misma manera es que nosotros edificamos familias. Usted y yo tenemos una grande responsabilidad en medio de este tiempo, como padres, como abuelos, como tíos, como tías, como primos. Tenemos una gran responsabilidad de criar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si yo le muestro a mi niño, a mi niña, al joven, a la persona con quien yo vivo, que el servirle a Dios es gozo, es alegría, es paz. Amén. Si yo le comienzo a mostrar siendo un testimonio para esa persona que ahora está creciendo, esa persona va a querer recibir o ser parte de a quien yo le sirvo. Pero si yo le muestro a mi joven, a mi niño, una cara de amargura, me paso quejándome, las cosas no están buenas, las cosas no andan bien, ¿qué pasa? No estoy fomentando en esa personita, ¿verdad?, que comience a amar a Dios o a buscar de Dios de una forma en que se debe buscar a Dios. Por eso es que le añadí esta parte al principio, porque para nosotros poder edificar familias fuertes, diga, yo tengo que ser un espejo. Amén. Yo tengo que reflejar, yo tengo que testificar de que Dios, quien Dios es en mi vida, para que alguien que me rodee anhele y desee tener lo que yo tengo. Si no puedo hacer eso, hermano, recuerden, el libro abierto más fuerte es nuestro testimonio. La gente allá afuera en el mundo no está leyendo la Biblia, lo está leyendo usted. Amén. Y la casa donde usted vive, aleluya, es el reflejo de lo que usted está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Vivimos en una cultura en la que la familia que Dios diseñó originalmente está siendo atacada desde todas las direcciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vivimos en una cultura en que la familia que Dios diseñó originalmente está siendo atacada por todas las direcciones. Quiere decir entonces que nosotros en medio de este tiempo debemos de trabajar aún más fuerte
para poder edificar familias fuertes. ¿Por qué? Porque están siendo atacadas desde el norte, del sur, del este y del oeste. Entonces quiere decir que mi fundamento aún tiene que ser más fuerte, más sólido, para yo poder seguir levantando familias fuertes que tengan, como dice el boricua, la babilla. Amén. ¿Me entendieron? Que sean valientes para poder, aleluya, enseñarle al mundo quién es Dios. Las iglesias se enfrentan a dilemas en los que nunca hubiéramos pensado, no me había puesto los espejuelos. Las iglesias se enfrentan a dilemas en los que nunca hubiéramos pensado hace unos años atrás. Porque a lo bueno se le está diciendo y a lo malo se le está diciendo bueno. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia, como familia, nos estamos preparando en este tiempo para nosotros poder levantar una generación que pueda decirle al mundo que no, pero que le pueda decir a Cristo que sí? Para eso hay que prepararse. Y esta unidad trata sobre las responsabilidades básicas, diga responsabilidades básicas de los creyentes de preparar a su familia para vivir en un mundo cada vez más perverso. Porque diga conmigo, las cosas no se van a poner mejor, van a empeorar. Quiere decir que usted y yo nos tenemos que preparar más en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. La opinión de usted es importante, mi opinión es importante, pero la palabra de Dios prevalece. La palabra de Dios es la que hace el cambio, la palabra de Dios es la que transforma. Por lo tanto, si yo quiero edificar familias fuertes, yo tengo que tener el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Porque no es lo que Carmen Montes dice, aleluya, sino lo que Dios dice en su palabra. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 48, ¿qué dice? Léanmelo toditos. Qué lindo es Dios. Dice, semejante es al hombre. ¿A quién? Que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y cuando vino la inundación, el río dio con fuerza, ¿verdad? Sobre aquella casa. Pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Quiere decir que usted y yo estamos construyendo nuestra familia sobre la roca. Al construir nuestra familia sobre la roca, mi amado, y por eso le exhortamos a que ustedes continúen viniendo en las próximas clases, porque queremos, ¿verdad?, fomentar en usted, fortalecer familias fuertes. Amén. Y dice que no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Y lo puse en inglés. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Quién me lo busca en español? Un voluntario. Mateo capítulo 7, versículo 24. En el versículo Lucas 6, 48, sabemos que no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Si mi casa yo la fundo sobre la roca, aleluya, la podemos identificar aquí la casa, ¿verdad? Como mi estilo de vida. Podemos identificar aquí mi casa como mi forma de pensar, mi forma de ver la vida. Podemos identificar que la casa, ¿verdad?, se puede asemejar a muchas similitudes
aleluya, pero el diablo, el mundo, aleluya, no me va a hacer caer porque yo tengo un fundamento sólido, un conocimiento fuerte en el Señor. Mateo 7:24, Damaris. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, ¿y de qué palabra entonces está hablando ahí Mateo? Alguien que me diga. ¿De qué palabra está hablando? De la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso estamos edificando familias fuertes, pero no en opiniones, sino en la palabra de Dios. Y Mateo capítulo 7, versículo 24, ¿qué dice Damaris otra vez? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, si yo estoy escuchando la palabra, y no es cualquier palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, dice que lo compararé ¿con qué? Con un hombre prudente. ¿Y qué es lo opuesto a un hombre prudente? Insensato. Un hombre que no lee la palabra, que no estudia la palabra, es un hombre insensato. ¿Qué otra palabra podemos decir para un hombre insensato? Necio, un hombre necio. Alguien que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces lo compara con alguien que construyó sobre su casa sobre la arena. Que llegaron los vientos y se la llevó. Pero un hombre que es sabio, un hombre prudente, reconoce que es necesario construir su casa sobre las rocas, pero no tan solo está construyendo él su casa sobre las rocas, tiene una responsabilidad en su casa con su familia. Porque usted y yo tenemos la responsabilidad de estudiar esta palabra, pero no es para nosotros solamente, mi amado. Tenemos unas personitas que están alrededor nuestro que necesitan escuchar quién es Dios en nuestras vidas, y ese conocimiento tenemos que impartirlo a esas personitas que nos están rodeando, ¿verdad? Así que esta próxima semana les exhorto que sigan llegando porque estamos estudiando la palabra de Dios, es el fundamento para la familia. Ok. Estamos ocupando un espacio único en el tiempo y la historia, cuando los recursos son interminables. El que ahora no estudie la palabra, mi amado, ¿cómo le vamos a llamar? Insensato. Porque tenemos acceso para estudiar la palabra de Dios con un montón de recursos. Tenemos libros inspirados, tenemos sermones instructivos, tenemos podcasts y usted lo puede seguir diciendo por ir para abajo. Tenemos todo para poder escuchar, aprender la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Que entonces nos estamos dejando engañar por lesiones que no están alineadas a la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí en cierta ocasión, estamos tan deseosos de escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios que estamos buscando por todos lados en las redes sociales para escuchar que Dios nos hable. Sin embargo, de la única forma que Dios nos puede hablar confirmándolo es por su palabra. Y amado, es lo menos que nosotros queremos hacer. De la palabra, porque mira que somos vagos. Somos vagos para estudiar la palabra. Porque lo que hacemos es escaneamos la palabra y ya la leí. Sin embargo, la palabra de Dios, el Señor nos manda ¿qué? Escudriñar la palabra. Pero
¿Qué hay de esos deseos, esos inesperados momentos? Ok, ¿cuál es el tema de la lección? La palabra de Dios es el fundamento, ¿verdad? Y entonces la unidad es edificando familias fuertes, ¿verdad? Ok. ¿Qué hay de esos momentos inesperados cuando estás desprevenido y el viento te golpea de frente? ¿Qué hay de esos momentos inesperados cuando estás desprevenido y el viento te golpea de frente? Las preguntas sobreabundan, pero las respuestas, ¿qué? Escasean. ¿Cuántos han pasado por ahí? Las preguntas sobreabundan, pero las respuestas escasean. Y en muchas ocasiones el dolor grita más fuerte que tu fe. Pregúnteme, ¿por qué me está hablando de esto? Porque si nosotros no alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en mi corazón en el momento en que el viento te golpea de frente es lo que tu corazón va a comenzar a hablar. ¿Está entendiendo? Entonces, en muchas ocasiones, el dolor va a gritar más fuerte que mi fe porque mi espíritu está falto de la palabra de Dios. En cierta ocasión el Señor le dijo a Jeremías, abre tu boca que yo la voy a llenar. Entonces muchas personas escogieron eso de excusa. Si el Señor dice que yo abra mi boca y te la voy a llenar. ¿Cuál es la palabra que el pastor usa? Camán. Pepitas de camándula. Eso es lo que va a comenzar a fluir de tu boca, mi amado. Porque tu espíritu no está lleno de la palabra. Entonces, ¿cómo esperamos edificar familias fuertes si no tenemos el fundamento que es la palabra de Dios? Diga conmigo, yo tengo que estudiar la palabra, nutrirme de la palabra para poder edificar mi familia. En esos breves segundos en que tus pensamientos corren sin desenfreno, recuerda que tú eres un predicador. Diga, yo soy un predicador. Y esto es una introducción a la clase, ¿ok? Recuerda que tú eres un predicador. Diga, yo soy un predicador. El salmista en cierta ocasión dijo en el Salmo 42:5, ¿qué dice? Léalo. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? Y eso es una pregunta que el salmista se está haciendo, ¿verdad? Y se pregunta, ¿por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación. ¿Y qué? Y mi Dios. Mire esto. Así como el salmista David, tú tienes el poder de examinar tu alma y predicarte a ti mismo. Pero escúchame esto. Sin embargo, tu prédica será tan buena como tu preparación. Vamos nuevamente para atrás. De la abundancia del corazón habla la boca. Y como cuando tú te preparas con la palabra de Dios, tú te vas a predicar a ti mismo basado en el conocimiento y en lo que tú tienes en tu corazón acerca de la palabra de Dios. Edificando familias fuertes. Pero si yo no me edifico a mí mismo, yo no puedo edificar a nadie. Recuerden que al principio hablamos, ¿verdad? Que mi familia
o mis hijos o mis nietos van a querer desear lo que yo tengo si mi espejo es un espejo de gozo, de alegría, de fe, de lo que Dios ha hecho en mí? Pero si yo no puedo impartir en mis hijos un deseo para servirle al Señor, mi amado, mis hijos no van a querer servirle al Señor. Entonces tu prédica será tan buena como tu preparación. Diga, tengo que prepararme. Para predicar verdad, debes para predicar verdad tengo que ¿qué? Conocer la verdad. ¿Y cómo yo conozco la verdad, Evelyn? A través de la palabra. ¿Y cómo yo tengo que hacer con la palabra, Pastor José? Amén. Y la palabra de Dios nos manda a escudriñarla. Recuerde, no podemos escanear las páginas, mi amado. Si usted quiere escanearla al principio, usted léala, pero reléala nuevamente para poder internalizar lo que usted está leyendo, y luego que usted internalice la palabra, tiene que meditar en ella. Amén. Y así entonces su mente va a poder ser renovada y capturar lo que Dios está tratando de decirte por medio de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Y entramos entonces a adoptar la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 al 3. Liz, si preparas entonces con el micrófono, gloria a Dios, vamos a estar dándole lectura a estos versículos. Aleluya, adoptando la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra, adoptar la palabra de Dios, ¿qué me viene a la mente inmediatamente cuando yo escucho, adopto la palabra de Dios? Milagro. Hacerla mía. Aleluya. Sentido de pertenencia. Sentido de poseer. Esa palabra yo la estoy adaptando porque yo estoy tomando posesión de la palabra. Por eso es que cuando nosotros decimos, tú eres mi escudo, yo digo, tú eres mi escudo, pero Pastor Freddy también dice, tú eres mi escudo. Amén. Cuando yo digo, tú eres mi eterno Dios, mi eterno Padre, aleluya, ya ella puede decir también, tú eres mi eterno Dios y mi eterno Padre, porque ella adoptó esa palabra, ella tomó posesión de esa palabra. Y cuando yo tomo posesión de una palabra, cuando yo adopto esa palabra, aleluya, es como cuando usted tiene un juguetito nuevo. ¿Qué juguetito nuevo usted puede tener en este tiempo que se puede emocionar y se lo quiere contar a medio mundo? Un teléfono nuevo. Tú rapidito estás bien lucida, ¿verdad, Milagro? Comienzas a tomar las fotos, mira, cómo se ve con este iPhone nuevo. ¿Cuántas cámaras tiene ahora? 3, 4. Este yo no es nuevo. Ah, tú quieres uno nuevo. Exacto. Pues vas a tener el deseo de querer compartir. Tómate una foto, un selfie. Mira cómo quedó, mira qué lindo, mira los colores, mira. Y así comienzas a describir, ¿verdad? Lo que ese teléfono puede hacer. Alguien más, los hombres. ¿Qué juguetito sería bueno que tú te vas a emocionar? Pastor. Ford Track. Un Ford Track. Entonces, te vas allí a Crum, te pones a correr tu Ford Track y vas a querer contarle a medio mundo, ¿verdad? ¿Cómo te fue tu experiencia? Amén. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a adoptar esa palabra como tu nuevo juguetito, ¿verdad? Pero es una emoción que tú comienzas a internalizarla, que tú te gozas con esa palabra, que tú le dices al Señor, papá, sígueme hablando, que mientras a la medida que tú vas leyendo esta palabra, esa palabra comienza a hacer vida en ti. Porque no estamos hablando de un iPhone. Estamos hablando de una palabra que crea. Estamos hablando de una palabra que hace resultados. Estamos hablando de una palabra que transforma. Estamos hablando de una palabra que cuando el Señor la envía hace un efecto y ella no torna atrás vacía. Amén.
Entonces cuando nosotros adoptamos esa palabra y la hacemos, ya se convierte innata en nosotros, ya es parte de nosotros. ¿Qué pasa, Pastora Moraima? ¿Qué sucede con esa palabra cuando tú la internalizas, la haces tuya? Se hace parte de mi vida, está siempre conmigo, la utilizo en todo tiempo, es parte de mí. Amén. La palabra se hace parte de uno. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3. Aleluya. Si Mónica me lo puede leer, por favor. Que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, y para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Qué poderosa palabra. ¿Qué puede decirle eso, Mónica? Que esta palabra no solamente tiene que ser para nosotros, sino es una promesa que también va a ser para nuestros hijos, y que es una promesa que si nosotros obedecemos, entonces la bendición de Jehová, el Dios Todopoderoso, estará sobre mi vida y sobre mi generación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Deuteronomio capítulo 6? Aleluya. Vemos, ¿verdad?, que el Señor le está dando una palabra a Moisés para llevarla al pueblo de Israel. La voluntad de Dios para su pueblo Israel fue que ellos disfrutaran de una vida larga y próspera cuando se establecieran, ¿dónde? En la tierra prometida. Entonces el Señor está trabajando con el pueblo y le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo, estos son los mandamientos. Deuteronomio, un segundo mandamiento, una segunda ley, porque el Señor los sacó de Egipto, murieron en Egipto, ¿verdad? Todo ese pueblo que salió. Ahora entonces entramos en una nueva generación que el Señor los quiere llevar a la tierra prometida, pero para llevarlos a la tierra prometida, el Señor les está dando ahora una nueva ley y les está diciendo ¿qué? ¿Qué les está diciendo ahí? ¿Qué le dice Eli? Que guarden los mandamientos y los estatutos. Que guarden los mandamientos y los estatutos. Dice la versión, Dios habla hoy, dice, estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles. Moisés le está diciendo, esto es lo que Dios me ordenó que les enseñasen, para que los pongan en práctica. Óigame, porque ese es el problema que nosotros tenemos hoy día. Diga, yo tengo un problema. Leo la Biblia, el Señor me dice que tengo que hacer, pero no lo pongo en práctica. No lo pongo en práctica. Entonces el Señor le estaba diciendo, aleluya, por medio de Moisés, yo quiero que ustedes lo pongan en práctica en el país por el cual van a tomar posesión. Yo quiero que ustedes lo pongan en práctica. Y de esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, y no a ustedes nada más. Si yo les mando a sus hijos, ¿y a quiénes? Y a los hijos de los hijos. Y vivirán muchos años. Por lo tanto, y aquí venimos de nuevo, pónganlo en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en toda la tierra
donde la leche y la miel corren como el agua. Y ese es el mismo deseo de Dios para nosotros, que disfrutemos de la vida eterna que podemos recibir por medio de Jesucristo. Óigame bien, la obediencia es una manera en que los creyentes muestran su amor por Jesús. Si usted obedece, usted ama a Dios. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 21. Búsquelo rapidito. Diga, si yo obedezco, yo amo a Dios. Evelyn, si me puede buscar primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Amén. El que lo tenga, Juan capítulo 14, versículo 21. Rapidito, ¿quién lo lee rapidito? Amén. Mano Georgie. Mandamientos y las guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo dice? Tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ya estamos hablando de que estamos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque mucha gente dice, ay, pero eso fue Moisés, esa fue la ley para el pueblo de Israel. Pero mira lo que dice en San Juan, el que recibe mis mandamientos y los obedece, en la versión Dios habla hoy, dice, demuestra que de veras me ama. Entonces, si yo escucho los mandamientos, conozco la ley de Dios, pero no obedezco, no amo al Señor. Como dice la Biblia, de labios me honran, pero no de corazón. Eso está fuerte. Entonces, si yo quiero edificar familias fuertes, diga, esto comienza conmigo. Porque lo que yo creo es lo que yo voy a proyectar, lo que yo vivo es lo que yo voy a impartir. Si la palabra no está haciendo un efecto en mi vida, mi amado, esa palabra no puede hacer un efecto en las personas que me están rodeando, porque es de aquí para allá. Entonces dice, de veras me ama y mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Así que cuando usted sepa que Jesucristo se está mostrando delante de usted, es porque usted lo está amando. Es porque usted está teniendo una intimidad con el Señor. Evelyn, primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y entonces cuando dice el que guarda su palabra, ¿es que yo la ponga en la gaveta? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si dice que yo guardo la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice, Evelyn? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Amén. Cuando dice la palabra guardar, habla de cumplimiento, habla de obediencia, habla de yo poder actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Amén. En Dios habla hoy, dice, en cambio, si uno obedece su palabra, él se ha perfeccionado verdaderamente en el amor de Dios. Mira que una y otra vez repite, la obediencia entonces podemos decir que es sinónimo de amor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La obediencia es sinónimo de amor, porque aún la Biblia habla y recalca una y otra vez el amor de Cristo. Todo empezó con el amor. Todo empezó con el amor. Aún dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, si yo obedezco, yo amo a Dios. Amén. Quiere decir, y me están siguiendo, ¿verdad? Quiere decir
que si mis hijos comienzan a amar a Dios, es porque yo les estoy proyectando, diga, obediencia. Ouch. Qué interesante, ¿verdad? Debemos adoptar, que fue la palabra que hablamos al principio, la palabra de Dios, porque ella nos enseña cómo vivir de acuerdo con su buena, diga buena, agradable y perfecta voluntad. Aleluya. Qué bueno está esto, gloria a Dios. Vamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9. Quiero avanzar un poquito porque quiero poder abarcarlo todo con el favor y la ayuda de Dios. Georgie, si lo puedes leer, por favor, Efesios capítulo 6, del 4 al 9. Amén. Ahí están atendiendo la clase, gloria a Dios. Y no lo dije por probarlo, fue que me confundí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Aleluya. ¿Qué podemos decirle eso, Georgie? Tremendo que si nosotros, lo más importante de todo esto es que la palabra es la que nos va a edificar, lo que nos va a dar vida a nosotros para nosotros sería repartiendo a los demás, a los que están alrededor de nosotros. Eso es así, amén. Cuando escuchamos la palabra, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esto que ustedes están leyendo aquí en el capítulo 6, versículo 4 en adelante, es una de las oraciones que muchos de los judíos dicen día y tarde. Ese es el shema de ellos, esa es su oración. Todos los días ellos lo hacen. Amén, Pastor Freddy. El shema, la oración que el pueblo hace. Amén. Pastor Ogel, pregunta que le hago. Cuando el Señor le dice al pueblo, oye Israel, el Señor es nuestro Dios y el único Señor. Esto es una oración que los judíos, ¿verdad?, leen y releen todos los días. Aleluya. Y cuando el Señor dice en el versículo número 6, grábatela en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñales continuamente a tus hijos, háblales de ella tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Por qué y con qué propósito el Señor le dijo al pueblo de Israel que hiciera esto? Bueno, en el Shema es las verdades fundamentales, ¿verdad?, que Dios le dio a los judíos para que la transmitieran a sus hijos de generación en generación. Cuando uno va a Israel, a Jerusalén, usted va a ver unas caravanas de unos niños después de los 12 años, le ponen una cajita aquí amarrada en la frente. Ahí está el Shema, como que dice, para que esto que pase de generación en generación, esta es mi palabra, yo soy tu Dios, que voy a estar contigo, enseña la verdad a través de los tiempos. Esa es la oración, ¿verdad?, que todo judío hace, ¿verdad?, en la mañana y en la tarde, recordando, ¿verdad?, las verdades que Dios le ha dado a través de su palabra y a través de los tiempos. Amén. Y el Señor, mira esto, el pueblo judío lo hace en la mañana y en la tarde, y esto es todos los días. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos, si somos templo del Espíritu Santo, y la palabra, el verbo que se hizo carne, habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿por qué se nos hace tan difícil esto?
no tan solo eso, mi amado. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Padre para impartir esta palabra a nuestros hijos. Aquellos que son abuelos, que somos abuelos, también tenemos una responsabilidad delante del Padre de impartir este conocimiento en nuestros hijos. Si el Señor dice en su palabra, óigame bien, grábatela en la mente, todas las cosas que hoy te he dicho. ¿Qué se supone que esté en la armadura? Porque recuerden que esta lección se llama edificando familias fuertes, no edificando familias débiles. ¿Me están siguiendo? Edificando familias fuertes. Y para nosotros poder construir familias fuertes, esas familias tienen que estar construidas sobre la roca. ¿Ven? Una roca sólida, es la palabra de Dios, una roca, la roca que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que grabar esta palabra en nuestras mentes. Una de las piezas de la armadura es que el yelmo. El yelmo te protege ¿qué? Los pensamientos. ¿Cómo? De los dardos del enemigo. Cuando Jesucristo fue al desierto, ¿cómo Jesucristo venció al diablo? Con la palabra. Y esa palabra se supone que esté ¿dónde? En nuestra mente. Si el apóstol Pablo dice que yo me revista de la armadura, ¿cuándo? Todos los días. Quiere decir, no es que me estoy poniendo un casco visible, me estoy poniendo un casco invisible para contrarrestar los dardos del diablo. Pero si yo no me meto la palabra de Dios en mi mente, yo no voy a contrarrestar los dardos del diablo. No te vistas que no vas. Porque solamente la palabra puede contrarrestar los dardos del enemigo. Con la palabra. Porque aún mismo Jesucristo le dijo, escrito está. ¿Y qué fue lo que él dijo? La palabra, lo que estaba escrito. Entonces, dicen por ahí un dicho, que el diablo sabe la pata que tú y yo cogíamos. ¿Sí, es cierto o no? La palabra de Dios me dice que el Señor se fortalece en mis debilidades. Pero es responsabilidad mía, mi amado, a yo comerme este libro y meditar en él día y noche. Que yo me pongo la armadura todos los días, me la tengo que poner. Pero esa armadura, usted tiene que hacer, diga, un esfuerzo. Yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí vamos nuevamente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si yo me siento con alguien en una mesa a tener una conversación, como dice el pastor en los primeros, ¿cuántos minutos, pastor? De la conversación, solamente en los primeros minutos yo voy a conocer la abundancia de ese corazón. Porque el tema más fuerte de tu corazón es lo que va a resaltar. ¿Sí o no? ¿Verdad, pastor Adrián? Entonces, si yo me siento a hablar yo voy a visitar a un hermanito, que conste, no estoy hablando de nadie. Vamos a tener las cuentas claras. No estoy hablando de nadie. Si yo voy a casa de un hermanito, mira, yo me he sentado con Wilbur. Y Wilbur lo que habla son de sus testimonios. De lo que Dios ha hecho en él. Y después me dice, y tengo más que contarte. Deja que nos sentemos otra vez. Porque él ha conocido a un Dios real. Y Dios se ha revelado en su vida. Y eso es lo que él ahora le está impartiendo a sus hijos. Lo que Dios hizo con él. Amén. Entonces, si yo voy a casa de una persona y esa persona me empieza a chismear de la abundancia del corazón,
Usted lo dijo. Usted lo dijo. Exactamente. Entonces quiere decir, y las cosas que yo hacía, ¿hubo un cambio? Conocí. Entonces tenemos que volver a sumergirlo en el agua, ¿verdad? A sumergir a esa persona en el agua para que vuelva a nacer, porque esa palabra tiene que hacer un fruto en su vida. Amén. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo. Grábate en la mente todas las cosas que hoy yo te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos, porque Dios ama a la familia. Dios ama a nuestros hijos. Algo que le voy a decir, y esto va a ser de testimonio para ustedes en el día de hoy, y hubiese deseado que Kiven estuviera aquí, pero es sumamente importante que usted traiga a sus hijos los viernes a la iglesia. Y es responsabilidad suya traerse el perro, la perra, el gato, medio mundo para los viernes en la iglesia. ¿Sabe que nosotros en casa, cuando nuestras hijas eran más pequeñas, nosotros hacíamos altar familiar los lunes? Siempre nosotros hacíamos un altar, hacíamos un servicio. Una predicaba, la otra cantaba, traíamos una reflexión, una oraba, y ahora lo estamos haciendo con el chiquitín de casa. En el día de ayer, él lo que hace es me espera en la casa, coge el libro, lo pone en el sillón para contarme las historias de la Biblia. Los otros días llegué a la casa, estaba sumamente cansada, y como él estaba con un catarrito, pues yo le dije, ok, tú en una esquinita y yo en otra esquinita. No vamos a leer hoy, tú me vas a contar las historias de lo que ya tú sabes. Y comenzó entonces a contarme las historias, y comenzó con la historia de Jonás, que él la sabe completita. Si usted se la cambia, él la va a corregir. Entonces comenzó a contarme la historia, y después yo le dije, ok, ¿qué historia tú quieres que yo te diga? Y me dice, Daniel en el foso de los leones. Comienzo a contarle la historia de Daniel en el foso de los leones y me estoy quedando dormida. Y él me dice, abuela, don't fall asleep. Y yo, I'm sorry. Y yo creo que comencé a hablar hasta incoherencia, porque una vez yo me duermo, mi amado, pregúntele a Frankie. Este cerebro no funciona. Y después entonces yo le digo, ok, Diane, now it's your turn. Pero yo tenía un sueño. Y comienza a decirme su historia, pero yo comienzo a dormirme. Y me dice, abuela, you're not listening, you're falling asleep. Wake up. Me dice. Pero desde ya nosotros le estamos inculcando, recuerde, la responsabilidad de la mamá. Pero él está en casa. Y yo mientras yo pueda, yo le voy a impartir a él todo lo que yo pueda. Y la veo como mi responsabilidad. ¿Qué le iba a decir con lo de los jóvenes? Al principio, cuando nosotros estábamos en la academia, mire el error que nosotros los padres cometemos. Óigame bien y se lo voy a decir de forma de testimonio, ¿ok? Cuando estaba Pastor Tony aquí, que comenzaron a hacer los jóvenes, el servicio de los jóvenes los viernes, esta persona que usted ve aquí, yo me quejé porque los servicios eran los viernes. Y los viernes es un viernes ya donde se culmina la semana y tú quieres descansar o tú quieres hacer algo en familia. Mira lo que es la ignorancia. Hacen como 16 años atrás, 15, 16 años atrás. Y yo no apoyé ese servicio de jóvenes como yo lo debí de haber apoyado. Y siempre me arrepiento. Y desde el momento en que caí en tiempo de reconocer eso, le pedí perdón al Señor. Porque fue mi responsabilidad empujar a mis hijas a poder llegar a un culto de adoración al Señor. Y quizás las cosas hubiesen sido diferentes a como fueron. ¿Usted me está entendiendo? Muchas veces le echamos la responsabilidad al mundo, le echamos la responsabilidad a otras cosas,
pero nosotros tenemos que asumir responsabilidad y nuestra posición como padres. Así que les exhorto, tanto los que están aquí, que tienen nietos, los que me están escuchando, si ustedes tienen hijos, asegúrense de traerlos los viernes. Créanlo o no, eso hace la diferencia en la juventud. Y no tan solo los traigan, dígale aquí, ven, como mi esposo me dice que yo soy presenta. Dígale aquí, ven, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué me puedo envolver? Y póngalo de excusa. Porque ellos no saben que ustedes no vienen aquí para averiguar lo que ellos están haciendo. No, ustedes se quieren envolver y ser parte de su crecimiento espiritual. Se lo dice alguien que tuvo una experiencia que no fue la correcta y tuve consecuencias. ¿Ok? Así que eso fue un paréntesis y lo cierro. Seguimos, que ya el tiempo ha avanzado. Vamos, entonces estamos hablando de un compromiso incondicional. Enseñe la palabra de Dios. Promueva la vida justa. Vamos a Deuteronomios capítulo 20, versículo 25. Eso mismo, gracias. Ni con espejuelos veo yo. Vamos, enseñe la palabra de Dios, promueva una vida justa. ¿Quién lo va a leer rapidito? Mañana cuando te preguntaré, tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida y como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Moisés instruyó, óigame bien, repita esta palabra, instruyó a los padres israelitas que respondieran las preguntas de sus hijos, mostrando que una vida recta estaba ligada directamente a su identidad como pueblo elegido por Dios. De la misma forma, entonces, que el Señor los había redimido de la esclavitud y les había proporcionado una tierra donde vivir, la obediencia a la palabra de Dios resultaría en una vida justa y en sus continuas bendiciones para ellos. Cuéntale a tus hijos lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a tus nietos lo que Dios ha hecho contigo. Si estuvo ayer contigo, está contigo hoy y estará mañana. Pero no retengas en tu corazón los milagros, las proezas, las maravillas, la grandeza, lo bello y lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Y eso es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. Si ellos te hacen preguntas, una pregunta es para una respuesta con una conversación. Aprovecha esas oportunidades, amén. Y yo quiero hacerle una preguntita a Pastor Freddy, porque yo sé, Pastor Freddy, ¿cuántos nietos usted tiene? 12 nietos. 2 bisnietos. Ok, tenemos 12. ¿Cómo usted ha hecho en su vida personal para poder transmitirle a sus generaciones lo que Dios ha hecho con usted? Bueno, lo primero fue mi vida con el Señor. Luego se la transmití, o mejor dicho, le transmití a mis hijos lo que Dios había hecho conmigo, de dónde Él me había sacado y a dónde Él me había llevado. Y por eso ellos estaban en esa situación, que conocían al Dios vivo. De ahí ellos, mis hijos,
le han pasado esa palabra a los nietos. Y hoy en día le doy gracias a Dios que la palabra de Dios se ha cumplido, tal y como Él me la dijo a mí en una ocasión. Cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos. Y hoy le doy gracias a Dios porque esa transmisión de lo que Él ha hecho conmigo, y son cosas incontables, grandes y maravillosas, como usted estaba diciendo, pues ellas, mis hijas y mi hijo, pues se lo han transmitido a ellos. Y hoy en día, gracias al Señor, todos ellos le sirven al Señor, incluyendo sus esposas y sus esposos, mejor dicho. Gloria a Dios. Es una bendición de lo que usted estaba hablando, de la claridad y lo contundente y de la verdad que es la palabra, que es viva y eficaz. Cuando le creemos a Dios y solamente lo que hace falta es creerle, Dios se encargará de lo otro. Y le hemos creído a Dios, yo y mi esposa, inculcarles que lo mejor que se puede alcanzar en esta vida es conocer a Dios y que Él te conozca a ti. Amén. ¿Se acuerda de alguna pregunta que sus hijos le hicieron mientras iban creciendo? Que lo llevara a tener una conversación y usted explicarle lo que Dios ha sido en su vida. Bueno, no sino que nosotros la acostumbrábamos a tener una relación no solamente con Dios, inculcarle lo personal, que no vivieran las bendiciones o las experiencias mías a través de mí, sino que las experimentaran ellas personales. Y una de las maneras de hacerlo era pues al leer la palabra, llevarlos a la iglesia, traerlos a los servicios de cuando ellas pequeñas, que eran para los jóvenes. Y ahí pues el Señor, yo creo que ha sido tan impactante que los dos nietos más pequeños, Mia y Brody, hace un añito atrás, que le pidieron a la mamá que querían bautizarse. Y nosotros estuvimos allí presentes. Creo que Dios no falla, Dios es fiel y no hay uno como Él. Yes. Seguimos entonces en la unidad edificando familias fuertes. Algo, y a mí me gusta compartir, yo digo, ¿verdad? Yo soy de carne y hueso, yo no soy de hierro. Yo padezco, siento y cometo muchos errores. Y me encanta compartir mis errores con la gente. Uno de los errores que yo cometí, y esto lo enseña esta lección también, no sé cuánto vamos a poder abarcar, ¿verdad? Porque ya nos queda poco tiempo. Pero uno de los errores que yo cometí, ¿verdad? No estoy hablando de Frankie, estoy hablando de mi persona. Con mis hijas fue el hecho de poner reglas. Reglas en la casa concerniente a servirle al Señor. Se supone que nosotros instruyamos nuestros hijos. Cuando tú instruyes, tú enseñas, tú modelas, tú diriges. Cuando le pones las reglas es como si fuera en el army. Esto se hace así, así, así y así. Y no es la forma correcta de nosotros poder enseñarles el amor de Cristo a nuestros hijos. Porque lo que hacemos es los ahuyentamos. Amén. Porque recuerden que nosotros somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Y nosotros somos como que el centro de quién es Dios en nuestras vidas, para que nuestros hijos puedan ver el Dios de nosotros. Y si nosotros le mostramos a Dios a nuestros hijos un ogro, ellos lo que van a hacer es más bien rechazar las cosas del Señor. Pero cuando nosotros podemos proyectar a Dios como un Dios de amor, que ese amor es recíproco, que Dios nos ama, no por lo que nosotros hacemos, más bien porque Él nos amó simplemente por quienes somos nosotros, sin tener la necesidad de cambiar, tal y como nosotros somos con nuestros pecados, tal y como nosotros somos con nuestras debilidades, y lo podemos identificar con la vida de David. Si podemos proyectar en nuestros hijos eso, mire, usted va a poder tener una mejor calidad de vida en la vida espiritual de su hijo. A Dios le doy la gloria, ¿verdad? Que ya mis dos hijas, ¿verdad? Ya Alondra, ustedes la conocen, adora, predica, le sirve al Señor. Y ya Angeli, yo lo que había dicho la última vez fue, Espíritu Santo, ¿sabes qué?
Yo oro por ella, pero tú haces el trabajo. Y para la gloria de Dios, está yendo a la iglesia, una iglesia americana, y se pone a hacer preguntas como que, ¿cómo tú verdaderamente sabes que los milagros existen, que el Espíritu Santo hace milagros y qué sé yo? Y ella te puede hablar concerniente a la Biblia. Tiene cierto conocimiento que yo digo que Dios mismo ha impartido en ella. Pero si yo pudiera dar el tiempo hacia atrás, mi amado, mi familia yo la hubiese edificado de una forma diferente. Primero, y como le dije antes, a mí me gusta hablar de mis errores. ¿Ok? Porque creo que así puedo enseñarle a la gente de qué no hacer. Amén. Y una de las cosas fue también que cuando nosotros entonces estamos enseñando en la casa, ¿verdad? Se supone que el sacerdote sea ¿quién? El hombre, ¿verdad? Él sea el líder de la casa. La mujer no es la sacerdota. There's no such thing, ¿ok? Entonces el Señor nos manda, aleluya, que nosotros instruyamos a nuestros hijos, pero con el ejemplo. Dice la Biblia, no dice la Biblia, hay un dicho por ahí que las palabras hablan más fuertes que las acciones. Entonces cuando nosotros estamos criando hijos, familias fuertes, las acciones, corríjame Mónica, las acciones hablan más fuertes que las palabras. Amén, estoy pensando en inglés. Las acciones hablan más fuertes que las palabras. Entonces, lo que la familia ve en casa, eso habla más fuerte que lo que tú le estás diciendo, ¿ok? Así que nosotros yo personalmente cometí muchos errores según iba criando mi familia en mi casa. Si usted se quiere enterar después, pues entonces invíteme un cafecito y yo con gusto le doy un entrenamiento de qué no hacer, ¿ok? Con gusto. Pero el Señor en su palabra nos manda a que nosotros construyamos familias fuertes. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, un tiempo, gloria a Dios, que el mundo te quiere decir lo que es familia. Amén. Y el mundo le quiere decir a tus hijos lo que es una familia. Para criar hijos en este tiempo es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a tecnología y hay influencia. Amén. A ellos les gusta la música, ciertas series, ciertos cantantes, que la influencia sobre tus hijos no es la correcta. Entonces nosotros como padres tenemos que tomar decisiones diferentes en este tiempo concerniente a la tecnología y pedirle la sabiduría al Padre por medio de su palabra también, para nosotros entonces poder comunicarle a nuestros hijos el mensaje correcto. Porque no queremos demandar a ellos, porque la demanda provoca rebeldía. Amén. Y eso no es saludable tampoco. Amén. Así que el tiempo avanzado, quiero terminar aquí rapidito, breves momentos. Pero siga viniendo estos próximos martes. El próximo martes va a ser acerca del matrimonio, la familia. Tenemos un invitado muy especial para este próximo martes. Traiga a alguien, traiga a su esposo, traiga a sus hijos. Aquellos que nos están escuchando por las redes sociales, queremos que vengan, porque no es lo mismo vernos que estar aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4. Mónica, si me lo puedes leer rapidito. Una vida gratificante. Pero recuerde que nosotros le mostramos amor, a ver si aprendieron. Mostramos nuestro amor a Dios por medio de ¿qué? Obediencia. Muy bien. Cuando nosotros entonces obedecemos a Dios es porque le amamos. Si no obedecemos a Dios, no le amamos. Eso suena fuerte, ¿verdad? Suena fuertísimo, pero dice la palabra así, no yo. ¿Okay? Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué podemos decir de eso, Mónica? Que obedecer la palabra del Señor es la base para nuestra vida, que debemos de guardarla, atarlas a nuestra mente, a nuestro cuello, para que siempre permanezca y que las escribamos en nuestro corazón, porque como usted decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 3, no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalas contigo como un collar. Siempre carga el amor y siempre carga la verdad. Y aquí volvemos nuevamente a esta palabra. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Oiga esto, la búsqueda de Dios contribuye a una vida que no se centra en las búsquedas y posesiones, sino que valora las relaciones por encima de las posesiones. El mundo hace lo opuesto. Las posesiones para el mundo son bien importantes. Para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como novia del Cordero, las relaciones son bien importantes. Amén. Ok, vamos entonces a culminar, como le dije. Elija una nueva práctica que pueda utilizar para incorporar la palabra de Dios en la familia. Si no eres padre o madre, o si tus hijos ya son adultos, busca entonces un niño o un adolescente por el cual tú puedas orar o en quien puedas influir en una forma positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no, las de nosotras, ¿verdad? Ya son adultas, pero yo tengo un nieto. Pero también puedo tomar a alguien de la iglesia que quizás sus padres no son cristianos, pero están llegando a la iglesia. Yo puedo quizás adoptar un niño de eso, espiritualmente hablando, puedo orar por ellos, puedo darle palabra de aliento. Cuando los vea ir donde ellos, darle un abrazo, un beso, qué bueno que está llegando. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Ves? Relaciones aún con los niños pequeños, con los jóvenes, es eminente, es muy importante que nosotros apoyemos a estos jóvenes. Amén.